El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se provieron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Este pasaje, evidentemente, ha de ser entendido de un modo espiritual, por muchas razones. Primero, hay 10 vírgenes que salen al encuentro del esposo. En esta época, incluso en Israel, ya no existía la poligamia. Hacía muchísimas generaciones, muchísimas, que nunca, ni como excepción, se practicaba la poligamia. Ellos mismos, sin ningún mandato divino, habían entendido que lo recto era tener una esposa. Sabían que en el pasado no había sido así. Así que, si Jesús usa esa comparación con el pasado, es por una razón espiritual. Es un matrimonio espiritual. Luego aquí está hablando de la santidad del alma con Dios. Porque en otras parábolas ha hablado del que saca beneficio de un talento o de una mina. En otros pasajes ha hablado de la oveja perdida y es el pastor el que va a por la oveja perdida. En este caso son ellas, las almas, las que van hacia Dios. Pero no como una oveja de un rebaño o como un siervo importante que hace fructificar la mina, era una buena cantidad, sino que van en calidad de esposas. Luego la parábola ha de ser entendida entrar al banquete de las esposas, no como salvación. A nadie se le condena porque se le ha acabado el aceite. A nadie se le condena mucho menos cuando simplemente llegan tarde y llaman y dicen: Señor, Señor, ábrenos. Toda la parábola está construida para enseñarnos algo respecto a la relación esponsal
no ya de siervo ni de amigo, esponsal, única, suprema, que existe entre un esposo y una esposa. No hay amor más grande, ni con un amigo. A nadie se le condena por no haber llevado suficiente aceite. Luego, ¿qué significa ese aceite? El aceite era con lo que se ungía a los sacerdotes, a los reyes. Es símbolo de la gracia de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se le ungía a alguien, no se le ungía como actualmente haciendo la señal de la cruz, se le ungía derramando un poco de aceite y en todo caso extendiéndolo con la mano sobre la frente. Y en ese momento varias veces la Escritura dice, por ejemplo en el caso de David, que en ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre él. Es decir, es algo que es una acción que es acompañada de una gracia. Evidentemente no se trataba de aceite vulgar, era un aceite, aunque no lo diga la Escritura, sobre el que se oraba, sobre el que debían reposar muchas oraciones, puesto que se iba a usar para santificar algo, no para perdonar. Ese era el símbolo del lavado con agua, sino para, después del lavado, que venga la gracia que santifica. Por lo tanto, el símbolo del aceite es claro, es la santidad que han acumulado y que arde en forma de luz que guía. Luego, la parábola, en mi opinión, hay que entenderla al modo de los apóstoles cuando le dicen a Jesús que le van a seguir a cualquier lado antes de la última cena. Donde vayas te seguiremos. San Pedro saca la espada, otros dicen estamos dispuestos a morir por ti. Pero no habían acumulado suficiente santidad, suficientes gracias como para resistir lo que vino después. Uno sí que acumuló suficiente y resistió. Otras personas que no eran apóstoles, algunas de las cuales mujeres, se nos ha conservado incluso el nombre, en una sociedad fundamentalmente machista, pues se conservó el nombre de las que sí que mantuvieron encendida la lámpara delante de todos. Por lo tanto, no se está hablando de entrar al cielo aquí en esta parábola, sino que dice, preparadas, las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. No se habla del cielo, sino del banquete de bodas, de los más íntimos, de los que se sientan a la mesa con Dios en un banquete de los mejores. Y esas, las que flaquearon, las que no fueron fieles hasta el final, se les cierra la puerta. Es decir, podrán entrar, pero más adelante. Podrán entrar, pero más adelante, pero en segundo lugar. Y si han perdido del todo esa santidad que les hace esposas, en todo caso perderán ese puesto, pero no la salvación. No es esto lo que forma parte del mensaje de esta parábola si lo leemos en conexión con todos los símbolos que usa. ¿Quién puede llamarle Señor, Señor, ábrenos? Cuando él mismo había enseñado perdonar hasta 70 veces 7, cuando el afán de entrar ya es la gracia que actúa en el alma. Señor, Señor, ábrenos a entrar al mérito de la intimidad de los más santos. Pues no, la puerta está cerrada porque no han sido fieles, porque han flaqueado, porque se les acabó el fervor, el entusiasmo, la santidad, el ascetismo, aunque seguían amando al esposo. Pero eso se les apagó. Seguían amando al esposo,
pero lo otro ya no. Y por lo tanto pierden ese puesto. Porque ese puesto es infinito, no se agota. La mayor felicidad que Dios dará a las almas que se le han entregado totalmente a Él es infinito, no hay limitación de puestos. Pero ¿quiénes estarán allí en el cielo? Quienes de verdad tuvieron ese ardor. Quienes no, pues no. Estas no son malas. De hecho, salieron a comprarlo. Solo que ya llegaron después. Fijaos, mientras iban a comprarlo, ¿cómo se puede comprar la gracia? ¿Cómo se puede comprar la santidad? La respuesta nos la da el capítulo 3 del Apocalipsis, cuando Jesús, le dice a una de las iglesias: te aconsejo que compres oro refinado. Ese oro es el oro de las buenas obras. Este aceite es el aceite de la santidad. El oro es símbolo de lo precioso. Este aceite sagrado es símbolo de la gracia. Con lo cual, sí que se puede adquirir esto en la vida. No es que uno diga, me tumbo y ya me caerá en las manos. No. Hay infinidad de versículos en la Biblia que hablan de cómo Dios toca el alma sin que hagamos nada, pero otros muchos versículos hablan de cómo uno se puede esforzar, conseguir ese oro, luchar por Dios como un guerrero, producir el talento, etcétera, etcétera. Este pasaje evidentemente es muy adecuado para las vírgenes consagradas que están en este convento y para otras personas laicas que están en los bancos que, aun casadas, la relación que tienen con Dios es esponsal. Y un alma casada y viviendo en el mundo puede tener una relación más absoluta con Dios que otra que ha perdido el fuego de su primera entrega. En cualquier caso, mientras no llegue el esposo, por otros pasajes sabemos que esto es la muerte. O sea, ¿cuándo llega el esposo? En la muerte, como un ladrón. Pues mientras no llegue el esposo se puede conseguir el oro, el aceite sagrado, etc. Y puede estar un alma a la espera de la puerta por donde vendrá Él. Nada más, que todos vosotros seáis prudentes, porque Jesús dijo las prudentes y las necias. Como uno sea un poco tonto en las cosas de Dios, en la santificación, pues llegará menos lejos. Si uno quiere conseguir dinero, no debe invertirlo mal y dejar que se lo roben. Si uno quiere ser santo, no puede dejarse engañar por el demonio y por la comodidad y por las pasiones. Si se deja engañar, pues a lo mejor no hay mucha malicia, pero no llegará a ser un santo. Que todos nosotros le pidamos al Señor que no nos dejemos engañar, que consigamos mucho aceite y mucho oro, porque queremos estar cerca de Él.